¡Wow! Hola, baby. Madre mía, Madre mía, te hemos vaya pillado en oscuridad. bragas. Vaya oscuridad tienen mis Oscuridad. compañeros hoy en día. No. A ver, oscuridad. Espera que me ilumino. Toma. Toma ahí, toma luz. Hoy Cata ha venido valiente y solo ha venido Valiente, ha con venido el móvil. casi en Praga la tía. Sí, prácticamente. O sea, su arma es un vaso de agua. Un vaso de agua y un móvil. Y es su única herramienta. Eso sí que es minimalista. Un poco acorde al tema de hoy, ¿no? Exacto. Más o menos. Correcto. Hoy... Bueno, no llega a ser minimalista, sino es más bien funcional, creo, de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, primero de todo, ¿cómo estáis? Bien, aquí, de vacaciones. Correcto, aquí donde estamos, aquí en Palma, hoy para la gente que no lo sepa y la gente que es de LATAM, que aquí que nos ve una persona, un bebot, ¿qué tal? Hola. Aquí es festivo. Entonces, a mí personalmente mi mente no está tan ágil como otros días, que estoy, digamos, del día a día, trabajo, todo, y luego ya pongo un programa y ya vengo entrenado. Vengo como no sé, como si de repente estás en coma 2 meses y de repente te despiertas. Hola, ¿qué tal? Estoy en el programa. Bienvenidos. Bueno, esta semana estamos como más descansados. Hoy es viernes, hoy no hemos trabajado. Aquí 24 horas. Sí, bueno, sí, llega a ser un día. Claro, es un día libre y quieras o no, pues hace un poco, ¿no? De que vengamos un poco mejor que las anteriores veces porque venimos del trabajo y estamos como, ¡ay, en la cabeza! Pero bueno, ¿de qué temita vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un diseñador que a mí de forma personal es como un referente para mí. O sea, me reflejo mucho en él, no solo en su filosofía, sino en su forma de trabajar, que si muchos diseñadores y diseñadoras lo conocerán, que es Wim Crawell. Es un diseñador gráfico, digamos, en mayúsculas, se podría decir. La verdad es que yo cuando lo empecé a investigar digo, joder, es que salen la forma de pensar, los conceptos, las ideas que tiene, la forma de diseñar me recuerda un montón a él y es normal que al final sea un referente que para nosotras, o al menos para mí, digo, es inspirador, pero no me representa, no me identifico al 100% con él. A mí todas aquellas personas, insisto, es una opinión personal, que son unos adelantadas a su época, o sea, te das cuenta que realmente de sus capacidades cuando tiempo ya ha pasado y dices, hostias, que estamos haciendo lo que este hombre hacía hace 50 años. Sí. Exactamente lo mismo. Y este hombre era tal cual, era un completamente adelantado a su época. Y él, con su trabajo, de forma casi inconsciente, pues ha establecido una especie de manifiesto que hoy en día bebemos casi todos los diseñadores hoy en día. Totalmente. Yo la verdad es que sus trabajos los he visto y yo digo, es que esto lo hacemos hoy en día. O sea, o se sigue manteniendo las bases o lo que había en su momento. Pero bueno, antes de todo, bienvenidos a Comando Mosca, en un espacio donde nos gusta hablar de buena mierda. All right, benvitus. No, soy. Eliminaciones. Ala, ya está. Ah, vale. Yo digo, ¿soy yo otra vez? No soy yo, pero una hostia y esto arreglado. Esto es como las teles antiguas. ¡Pa! Bueno, para hablar un poco de Wim Crawell, vamos a proceder de esta manera y es que vamos a hablar un poco sobre su biografía, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y cómo llegó en el mundo del diseño y tal. Y luego también hablaremos un poco de la agencia que él fundó con otras personas, que es Total Design. Entonces vamos a hablar un poco de estas dos y las evoluciones que ha tenido durante el tiempo. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, antes de comenzar con Wim Crawell, me gustaría promocionar un poquito lo que es Variant Graphic, que lo tenemos allí, sí. ¿De acuerdo? Se libera tu mente con procesos creativos a través de retos mensuales. Este mes es San Sebastián. San Sebastián es el patrón, digamos, de Palma y es por eso que hoy es festivo aquí. Exacto. Y esa es la creatividad que va justo este mes. Es perfecto, tú. O sea, va que viene pintado. Así que si queréis participar, ahí en paragraphic.com lo tenéis. Y luego tenemos hay un canal también aquí local que es ultimapartida.net, que hablan sobre el tema de videojuegos, desarrollo de videojuegos también. Es gente que está relacionada con el mundo del desarrollo de videojuego en sí, porque están en contacto con la escuela de diseño de videojuegos aquí en Palma. Y nada, si queréis echar un ojo, pues ahí tenéis el banner y demás, ¿vale? Y también, que no se nos olvide que esta semanita, si no voy mal, es mañana, sábado, es la exposición de inauguración, exposición de Patisaurus, de todas sus ilustraciones que ha ido recopilando o que ha ido haciendo durante el año pasado. Así que es también súper recomendable ir. Será a partir de las 7 en Steve Concept Store. Ah, perfecto.
Guau, si Patisaurus nos escuchas, que nunca nos escucha, pero es igual. Si de aquí nos escuchas, si haces un streaming online de todo lo que haces, aquí Homebot, incluso desde LATAM, te puede ver. Aquí te lo dejamos aquí como promo, ¿vale? Vale. Bien. Pues si queréis comenzamos con Wim Crawell, ¿vale? Voy a comenzar con una pequeña, si me permitís, con una biografía... Sí. Antes de que empieces, dale al contador. ¡Hostias, el contador! El contador, que luego se nos echa el tiempo encima. Sí. Vale, dejamos un segundito. Vale, y contarlo en 3, 2, 1, bacán, capaz. Ahí, café. aparcado. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar a hablar con Wim Crawell. Y bueno, para quien no lo conozca, Wim Crawell es un diseñador gráfico y tipógrafo holandés, conocido por su trabajo en las décadas de los 50, entre los 50 y los 70. ¿Vale? No sé por qué, va todo por décadas. Sí, Estilo bueno, Memphis fueron en los 80, 90... creo que él destaca más en los 60. En lo que sí, es realmente el auge sí, de su la trabajo. década de los 60, de entre 60 y 70 es donde él destaca realmente, ¿no? Entonces, durante su carrera, Crawell desarrolló un estilo de diseño bastante minimalista, bastante geométrico, que se convirtió en un símbolo de la cultura del diseño holandés, directamente. Sí, ¿De acuerdo? total. Entonces, hay que tener en cuenta que Wim Crawell fue galardonado con la medalla de TDC. Ojo con esto, porque TDC es Type Direction Club, que es como una especie de organización internacional enfocada en tipografía, ¿vale? Wow. Que se encarga... fue ¿En fundada... Holanda? No, en Nueva York. Nueva York. En el 46 se fundó, sí. Entonces se encarga, digamos, de catalogar, mostrar y exhibir la tipografía por todo el mundo y fue catalogado con este tipo de medalla. O sea, que es para un tipógrafo es como el Oscar, para que me entendáis, ¿no? Wow. Sí, y catalogado como uno de los diseñadores más prolíficos e influyentes del siglo XX. Con una trayectoria profesional de más de 6 décadas, Wim Crawell, aparte de diseñador gráfico, también fue curador, docente y director de museos. Cuidado con el tema de curador, porque no cura nada. Sí, te iba a preguntar, ¿qué significa Exacto, eso? yo igual. No, los curador, digamos, son los llamados antiguos comisarios. Vale. ¿Vale? Entonces, los curadores de arte lo que hacen es organizar y desarrollar todo tipo de producciones de una muestra, estableciendo, digamos, un criterio para luego publicar en los museos, ¿no? Se dedicó a curador de arte, docente y director de museos también, ¿vale? Fue profesor. Y para entender un poquito más a este hombre, hay que irse un poquito más a su infancia. Bueno, su infancia no, un poco más a su época, ¿vale? Hablamos que Wim Crawell desde el año 1928, Sí. ¿vale? Nacido en los Países Bajos, más concretamente en Groningen. Estudió en el Art Academy de Minerva, entre el 46 y el 49. Cuidado con esto porque es que es muy importante. Los estudios de arte académicos de aquella época eran todos hacia lo mismo. Sí. Eran todos enfocados a vas a ser pintor expresionista y a tu puta casa. Claro. ¿Vale? Y bueno, y de hecho era lo más normal a la hora de tirar nivel y cursar a nivel artístico y cursar esos estudios, ¿vale? Esto es importante saberlo, ¿vale? Bueno, tuvo una pequeña parada para hacer el servicio militar, ¿vale? Pero esta persona fue un diseñador bastante transgresor. Y en el momento que diseñó un cartel, es un cartel que tengo preparado por aquí, ¿vale? Él cursa sus estudios, ¿de acuerdo? Y ya, pues vale, pues va a ser pintor expresionista, muy bien. Pero hay un póster en particular, que ahora os mostraré, que es el que definió básicamente toda la carrera de este hombre y yo creo que es el motivo por el cual todos seguimos actualmente como diseñadores gráficos, que es esto que veis aquí. No se está viendo en pantalla, ¿puede ser? No, está oscuro. ¿Me dejáis un segundito? Sí, Rápido. sí, 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 Y sí, dale, hablar de dale. qué tal el día festivo de hoy. A ver. Bueno, o hablamos un poco Exacto. de Wim Crawell, que no te quiero pisar con lo que quieras decir, Allen. Pero bueno, encontramos este póster o cartel que ha hecho él por primera vez y que, bueno, al hacer este primer póster fue como que despertó algo en él, ¿no? Como que aquí descubrió que le encantaba como organizar la información, que sea funcional. Entonces, a partir de aquí fue como que inició su trayectoria. ¿Ahora? Bien. Entonces, nos gustaría enseñaroslo. Pues este cartel que vemos aquí directamente es el cartel que diseñó Wim Crawell, su primer cartel en el año 1952. ¿De acuerdo? Este cartel, en esta parte de aquí, lo que te está diciendo es que es crónica de arte y cultura, pero obviamente pues en holandés, ¿vale?
Entonces, este cartel fue la piedra angular de toda su carrera, porque fue ahí donde tomó la decisión de dedicarse al mundo del diseño gráfico tal cual como lo conocemos hoy en día, que antes era una puta locura. Exacto. ¿Vale? Entonces fue cuando tomó la decisión de profesionalizarse como diseñador gráfico al ver mucho más placentero la organización visual de la información con finalidades estéticas que dedicarse a pintor inclinado hacia un expresionismo barato de la época. Vale. ¿De acuerdo? Entonces... O sea, es decir, el pintor expresionista era como la salida habitual, ¿no? No era lo común ser un diseñador Bueno, era lo funcionalista. habitual y lo cómodo. Tenían como un pensamiento más artístico, enfocado al tema de la comunicación, Sí. como hoy la comprendemos. Y de hecho tuvo bastantes problemas, no problemas, sino detractores. Porque claro, debido a una filosofía que ahora explicaremos, era como un mundo bastante, no denostado, sino que algo nuevo. Ujú. ¿Sabes? Y este hombre lo que hizo fue allanar un camino pedregoso por el cual ahora caminamos por aceras tranquilamente. Sí. ¿Sabes? Bueno, en parte, en esta parte yo me siento identificada en lo que es a nivel de cuando tú quieres dedicarte al mundo artístico y lo típico de vete a Bellas Artes, ¿no? Sí. Es como un poco va por aquí. Él en su caso es pintor expresionista, hasta que descubres el mundo del diseño y dices, ostras, hay más cosas que me da más placer. Ujú. Y bueno, también hay otras cosas que me gustaría comentar más adelante, pero bueno, sigue. Vale. Bueno, pues entonces, con este cartel que tenemos aquí, y esto es la única imagen que voy a enseñar, de hecho. Ahí tenemos. Perfecto. Voy a poner esto aquí y así ya continuamos. Es importante tener en cuenta la peña con la cual se inspira una persona en sí. Y Greengravel, a tomar este tipo de camino, se distanció, digamos, del clásico pintor expresionista, como he dicho antes, y centró su atención en las ideas de la Bauhaus. Cuidado con esto, porque la Bauhaus, como todos sabemos, se fundó en el 19 y tuvo su cese de prácticas en el 30. ¿Vale? Y Greengravel publicó este cartel en el 52. Es decir, tuvo 19 años de distancia para poder estudiar la Bauhaus y centrarse en su, digamos, en su atracción por el aspecto racional de la tipografía Bauhaus. ¿Vale? Y sobre todo gracias a personajes como, por ejemplo, Carl Genstern, ¿vale? Que este hombre, Carl Genstern, pintor y diseñador gráfico, que influyó mucho en la tipografía del siglo XX, pero cuando digo mucho es mucho. Ya, si un día no hablamos de él porque no da para un programa entero, pero influyó mucho. Y fue una de las primeras personas en experimentar el diseño en ordenadores. ¿Vale? Yo pensaba que era Greengravel, pero no, era este. Este fue antes. Pero que este él. no es diseñador gráfico. Sí. Sí. Sí, pero no se estableció tanto como Greengravel ni tuvo la fama que tuvo él gracias al Total Design Studio que montó luego, ¿no? Luego tenemos a Gerald Ifert. Gerald Ifert realizó como proyectos de comunicación para el Plan Marshall, que fue este plan que Estados Unidos puso o dio pasta para la reconstrucción de las ciudades destruidas por la Segunda Guerra Mundial. Los carteles de este Plan Marshall fueron diseñados por este hombre, ¿de acuerdo? Por Gerald Ifert. Y tenían o sea, si tú ves los carteles de sus trabajos, ves cosas de Greengravel, ves resquicias, ¿sabes? O sea, se nota que es una inspiración, ¿no? Sí, son pequeñas, son las piezas del puzzle que luego hacen el puzzle completo, que es Greengravel. Luego tenemos a otra fuente de inspiración para él, que es Nicolás Werkman. Nicolás Werkman, artista experimental, tipógrafo y impresor, hacía experimentos tipográficos en la época nazi. Hostias. Correcto. De hecho, fue un hombre que montó una empresa clandestina en aquella época, en la época del Holocausto, y bueno, la lió parda. Pero lo que digamos, sus proyectos eran experimentales tipográficos, que luego, insisto, otra pieza que forma el puzzle de Greengravel. Y luego finalmente tenemos a William Soderbergh, que William, ese mismo nombre que tiene Greengravel es William, o sea, se llaman igual, el Willy, a los amigos. Entonces, lo mismo, tío, o sea, eran fotocopias. Tú pones en Google William Sandberg y es que es igual, mismo pelo, mismo todo, era tipógrafo holandés, curador del museo, y bueno, este hombre era miembro de la resistencia holandesa de la Segunda Guerra Mundial, pero es como un hermano mayor de Greengravel, no sé, un puto crack. Está guay porque es como inspiración a nivel de proyectos y luego inspiración a nivel estético, como, ¿sabes? Totalmente, y de proyectos, o sea, tú lo ves en fotos en Wikipedia, ¿de acuerdo? De William Sandberg y tal cual.
Y claro, Ahora tengo curiosidad, tengo que buscarlo. pues búscalo por ahí. Y no lo muestro porque no quiero romper el rollo, o sea, lo que es la fluidez del programa. Pero si estas referencias que he dicho ahora, de estas personas, si las buscas en Google y ves los proyectos, dices, hostias, pues ahora entiendo mejor todo lo que hace Bill Crowell, de dónde bebe. Por eso es tan importante el contexto histórico de cada uno de los artistas. Y piensa que antiguamente no había tanta comunicación y la poca que tuviesen se podían inspirar perfectamente de esas personas y decir, hostia, esto me parece interesante y no he visto otra cosa que se desarrolle de la misma manera, este pensamiento me gusta, y ya intentas hacer, a lo mejor no algo que sea parecido, pero de esa corriente, y decir, y si lo hago a mi manera, pero por esta corriente, ¿sabes? Y claro, es que a día de hoy a día de hoy te puedes inspirar de un montón de cosas porque tienes la facilidad de tener internet, pero antiguamente... Ya, claro, con lo poco que... a menos que tú viajaras o te fueras de un sitio a otro, Exacto. investigando un poco cómo es el arte, perdonad, en otros sitios y tal, pues a lo mejor no tendrías mucha influencia. Exacto. Si tú Es- te es quedas en tu importante. pueblo, ¿qué haces? O sea, al final, y es verdad que hoy en día tenemos un montón de influencia. Es importante que comentéis este punto porque si hacéis un ejercicio de empatía temporal, por así decirlo, y de repente os encontráis en el año 1950 y sois... ¿Artistas? No, ¿O cómo? sois Will ¿Diseñador? Crowell y de repente decís, acabo de estudiar arte y mis padres me acaban de pagar los estudios en la Academia de Arte, pero me voy a dedicar a una cosa distinta porque es que me llena más hacer carteles. En aquella época, Sí. que no hay globalización. Ya. Si te enteras de un accidente es en tu localidad. Sí. Y si pasa en la provincia de al lado, te enteras a la semana. Con lo cual, en Rusia no te enteras de lo que está pasando, ni en Nueva York, ni de nada. Nada. Sí. De nada. Tomar ese tipo de decisión con tan poca comunicación con el mundo del exterior, ahí solo influye una cosa, que es la motivación personal. Sí. Es el gusto por una cosa y la motivación que tiene uno por aquello que te gusta. Que aunque no consigas un duro, le echas entre 1 hora y 24 al día. Te es igual, porque te gusta. Sí, sí, sí. Yo ¿Sabes? creo que si él no hubiera tenido esa actitud, ese impulso de querer saber más o aprender sí, evolucionar a nivel profesional y personal, pues yo creo que no hubiera conseguido todo lo que hubiera conseguido. O ese la verdad. placer Exacto. inicial No. que tuvo al diseñar el cartel también. Claro, Eso es que fue clave. Todo fue Clave. por ese cartel. Si no hubiera diseñado ese cartel, ahora mismo pues, sería un pintor más que a lo mejor no hubiera destacado, o sí, quién sabe, no lo A sé. lo mejor lo estuviéramos analizando, pero en pintura, ¿sabes? Correcto, sabe. pero no a nivel de diseño gráfico, que menos mal. Es que es eso. Entonces, hay que decir que pese a la gran influencia para la Bauhaus, no sé si os acordáis, pero había mucho purista de la Bauhaus. Sí. Eran como muy Sí. dogmáticos, Sí. todo retículo. Bueno, este hombre sigue, es Y sigue es de siendo. retículas este hombre, Sí, todo hay que sí, decirlo. Pero esta gente era más, era como una secta en la cual no podía salir. Pero Pa- hoy en bajo día mi punto de pasa, vista. pasa igual aún. Bueno, pues es un punto de vista que hay que corregir. Pero Tú lo- puedes tener razón, pero no la tienes absoluta. Pero también tienes la decisión de querer seguir esta doctrina o no. Por ejemplo, Claro. También. que era en Japón o en China. No siguen ninguna doctrina de, digamos, Religión. de rejillas ni nada. O sea, es como ellos lo Mm. ven, O lo perciben. exacto, la sensación, esto es correcto o no. Es muy distinto. Entonces, Bueno, sí, eso es también verdad. es como algo personal. ¿Cómo quieres tú actuar en base a tus sensaciones, tus sentimientos, tu forma de pensar? O Claro. Sí, como al tú final quieras. esto ya depende de cada uno si quiere seguir la corriente de todo el mundo o no. Un ejemplo muy claro de lo que dice Kata puede ser si pones en Google Shonen Jump, que es la típica revista semanal que publican de mangas, las portadas es como una sopa de letras. Te ponen personajes de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball Super, ahora que han sacado nuevo, y luego un montón de letras japonesas, pero sin ningún tipo de retícula ninguna. Aquello tal es, cual. pongo aquí Naruto, Goku y One Piece y escupo letras. Y donde caigan le pongo un borde blanco, así, mucha raya, y para adelante. O sea, no hay un... Pero sí que es verdad que los japoneses llevan años perfeccionando la belleza. sí, Años. sí, y sí, son, sí. y son unas máquinas. en ese Tenemos que sentido. hablar de ellos algún Exacto. día. Es que seguro que nos Es- va a es que es- impresionar el diseño gráfico en ellos. Pero es que tú también, o sea, tú te fijas con lo que hacen, por ejemplo, cuando tienen que escribir sus
bueno, caligrafía al fin y al cabo. Sí, no los sé. kanjis. O sea, tienen que ser como súper rectos con eso de practicar y practicar y practicar. Y a base de practicar crean como esa disciplina de decir, no, esto está mal, pues vuelvo a otro papel, sacar, hasta que lo hacen perfecto, ¿sabes? Sí. Entonces crean como esa dinámica. Oye, da igual, no me enrollo más, que si no, No, nos vamos no. a otro tema. Tranquila, para tranquila, nada. tenemos tiempo. Sí. Pero no, que lo que dice Cata es verdad, ¿eh? Lo que Sí, pasa es que eso pasa sí. factura, Cata. Esta gente son muy buenos en lo suyo, pero porque le echan muchísimas horas. Pero es que no todo el mundo puede llegar a ser jefe de una empresa. Y hay mucha gente que se Ya. queda por el camino. En una sociedad, lamentablemente, lo que se necesita son múltiples perfiles. Bueno, es otro tema. Seguimos con Miss Crowell. Entonces, pese a su gran influencia por la Bauhaus, este hombre, como el japonés que acabamos de comentar, no es muy dogmático. ¿De acuerdo? Lo que pasa que él, lo que me gusta de él, y por eso me siento muy identificado, es que es como una especie como de híbrido. Ojo, ¿sí? perdona, que ahora me he dado cuenta que también, claro, también fue militar como tú. Cuidado. No. No, bueno, sé que no, pero va por allí, ¿sabes? No, Que- pero también. A ver, pero claro, el servicio militar Es que obligatorio. normal que Claro. se siente identificada y claro, evidentemente, su época. Claro, pero una cosa es que me obligan a hacerlo y otra muy distinta, que yo subnormal, porque era muy tonto en aquella época, cojo y me meta solo. Sí, pero era Y me como, quedé 12 años. Era como O un sea, es pequeño que- apunte que quería añadir de que tú también has Ya, estado ya, allí. ya. Bueno, es igual. Corramos un estúpido velo. Y nunca mejor dicho. Bueno, el tema es que este hombre tiene mucho aspecto emocional y racional, ¿vale? Y una de las frases que me gusta mucho, es que cuando lo leí me impactó tanto, dice, necesitamos a las máquinas porque no tenemos tiempo. Pero esta máquina no puede reemplazar al ojo ni al sentimiento humano. Esto es completamente aplicable hoy en día al tema de la IA. Sí, lo he pensado Pero, igual. ¿y si la IA puede llegar a replicar el sentimiento? Bueno, El día en el que lo haga, esto es que, claro, cada época puede ir cambiando las percepciones, porque vamos evolucionando, vamos creando como otros movimientos. Entonces, a lo mejor al día de antes podía ser así, pero al conocer nosotros tener otro tipo de conocimientos y ver, por ejemplo, a día de hoy que tenemos una IA, que la IA puede hacer muchas cosas, al día de mañana a lo mejor la IA puede crear esos sentimientos En el si momento. si lo programamos y se llega a Correcto. saber neurológicamente cómo funcionan esas sensaciones, ¿sabes? puede llegar a pasar, sí. Al O sea- que hablamos de conciencia ya. Porque aquí ya nosotros ya sabemos cosas que a lo mejor en el tiempo de Wayne Crowell no se sabían. Actualmente tenemos más conocimiento, sabemos más cosas. Entonces, uff. Es complicado. Pero sí que es verdad que actualmente, ahora que están haciendo Sí. todo esto, estamos en la época de utilizar esas herramientas a nuestro favor Sí. para Claro. ser más productivos y sacar, como dice Wayne Crowell, ahora, ¿cómo decirlo? Sacar minutos al contador, o sea, para tener más tiempo y ser más productivos. Vale, para Wayne Crowell, y yo creo que esto es básico y para entender el mundo de hoy de los diseñadores, porque claro, da pena porque hoy en día confunden a un diseñador con un artista y es con lo que él luchó casi siempre en este caso. Entonces, Wayne Crowell, el trabajo para él, el trabajo de un diseñador consiste en resolver problemas de comunicación visual en este caso, ¿no? De manera, cuidado, esta palabra es muy clave, es objetiva. Objetiva, ¿vale? Crowell se centró en su estudio y en el trabajo de tipografías y retículas, ¿vale? Y un reflejo de esto es su estudio, obviamente, de Total Design, que luego hablaremos, ¿vale? Pero el tema de la objetividad y subjetividad es importantísimo, que luego os comentaré una movida que pasó por ahí en el año 72. Crowell defendía, ante todo, la objetividad, como se acabó. Uy, ¿qué ha pasado? ¡Ah, tu luz! ¿Yo qué? Se No ha lo sé, apagado la luz de la Mete una patadita a la... Por favor. Cata, pues vuelve. agáchate y mover un poco el cable. Voy. No he hecho nada. Ya, es que está un poco con pinzas, porque es que fregó mi madre el otro día y le metí un viaje al cable, madre mía, tú. Ay, bueno, no sé, si Cata puede arreglarlo bien, si no, continuamos. Ay, Catita, Oli. Pero piensa que está es bastante sensible, Cata, hay que moverlo un poquito, pero muy poquito. Sí, está ahí. Sí. Bueno, continuamos. Si no, Em, no pasa nada, ¿eh? Entonces, el Crowell defendía ante todo la objetividad, como he dicho antes, ante lo subjetivo, ¿vale? Y que el diseño de un cartel no debe ser la interpretación de las ideas del artista. Y esto es muy importante entenderlo, porque ese cartel lo único que debe proporcionar es información relevante al lector que lo está leyendo. Ni ornamentaciones, ni estaciones de estilo, ni confundir
al público objetivo o al lector que lo está leyendo. Un catálogo, y esto es importantísimo porque en aquel momento los catálogos de los museos que se hacían bebían mucho en relación al artista. El catálogo de museo no debe tener relación con el artista, sino que debe enfocarse en el desarrollo del programa que se va a hacer en el museo y debe prevalecer ante la creación de un nuevo cartel de cada proyecto y de... O sea, eso es lo que defendía con su filosofía Wim Crawell, y muchos de esos carteles hoy en día, o sus estrategias de carteles, se exponen, como por ejemplo aquí en el Teatro Principal de Palma. Como de hecho, hemos visto. tenemos una imagen, si quieres lo podemos compartir Vale. y enseñarlo. A ver. De hecho, Wim Crawell hizo un cartel que he visto que se llama al estilo SM. Fresco y pragmático. Y el Teatro Principal aquí en Mallorca, yo creo que el estudio se inspiró bastante en Wim Crawell. Vale. Si lo pulsas, este es el cartel de Wim Crawell. Para los del podcast es básicamente un cartel tipográfico utilizando tipografía palo seco. Y lo que hace es como cortar lo que es las palabras a la mitad, ¿no? Y hace como que se sobresale de algún sitio. Y luego este es un trabajo que realizó el estudio Atlas para el Teatro Principal de Mallorca y es básicamente parecido o inspirado... no adelantes, hombre. ¡Spoiler! Inspirado en el cartel anterior de Wim Crawell. Decir que, en teoría, o sea, aunque se parezca mucho a este cartel, decir que Atlas lo que hizo fue usar el concepto de la butaca. Sí. Cuando tú vas al teatro, pues se ve que tú tienes una visión completa, obviamente, de lo que es el horizonte Sí. donde ves la obra en el teatro, pero tienes siempre una butaca delante, con lo Exacto. cual ves la mitad siempre de la obra. Sí. Esa visión de ver la mitad es lo que quisieron transmitir con esta tipografía entrecortada una encima de la otra. Yo Aunque pensaba... parecen así, parecen como más los espectadores. Eso es lo que iba a Sí. decir. Ujú. A mí, yo me imagino que son las personas que lo vemos cortado en las Sí. butacas. Yo pensaba que era eso. Sí, Bueno, porque, digo personas, como digo butacas, como digo gran parte de lo que tengo delante, pero lo importante es lo que tengo encima, que es el escenario. Ahora, si bajo un poquito la cabeza, lo que tengo son cabezas de personas con butacas. sí, pero Claro. lo que yo estoy viendo es que realmente principal es como lo que está pasando en el escenario y es como en plan, desde el escenario se ve lo demás, Ujú. Exacto, ¿sabes? siempre vemos cabezas, por ejemplo, Exacto. cuando estamos en un concierto o lo que sea, que siempre intentamos enfocar con el móvil y es imposible que no haya gente Sí. ver cabecitas, pues me encanta que al final lo que es la tipografía se sobresalga así como si fueran cabecitas. Buen concepto ese, ¿eh? Ujú. Claro, entonces yo creo que Voy lo a han un hecho más concierto, por eso. Claro, veo móviles y brazos en vez del artista. O veo el artista a través de mi pantalla porque lo estoy grabando. También. Es un tipo de... Pero bueno, que queríamos que se viera que al final Wim Crawell ha inspirado hasta hoy en día. Sí. ¿sabes? Correcto. Entonces, hostia, mira que con la luz ya perdemos aquí fantasía. Ay, ahí Bueno, está. Vale, entonces lo que decía, me recuerdo que Wim Crawell defendía la objetividad, ¿vale? Muchos artistas de la época, y de ahí tuvo bastantes detractores, lo criticaban, porque no dejaba, digamos, al artista dejar su impronta, su huella en cada obra que hacían de cada cartelería. Y llegados a este punto, hay un libro muy interesante que si ponéis en Google Wim Crawell debate, tal cual, es en inglés también debate. Es un libro que recoge el debate que tuvo lugar en 1972 en el Museo Fodor de Ámsterdam, donde hubo un combate entre trenes titánicos. Trenes titánicos. Bueno, es igual. Entre dos dioses del diseño gráfico, Vale. que era Wim Crawell. ¿Trenes o titanes? Bueno, Es que ha dicho trenes titanes. por eso digo que me rectifico. Titanes o trenes, no sé. Digo, ¿de qué va? Bueno, ¿De trenes? dos piedras angulares del diseño gráfico, que en este caso Vale. era Wim Crawell versus Jan Van Torn. ¿De acuerdo? Lo que pasa que era un debate con lo que decía antes, con la objetividad versus la subjetividad. Y el Jan Van Torn, que es holandés, madre mía, qué nombres. Tiene que decir así, Jan Van Torn. Claro, defendía la subjetividad, digamos, del artista en una pieza de comunicación ante la objetividad. Lo que decía antes, dejar siempre tu impronta como artista dentro de los tal, y obviamente Wim Crawell defendía lo contrario, ¿vale? Insisto, este libro está online, lo podéis comprar si queréis, y es el debate completo hecho libro, Wow. prácticamente, Hostia puta. ¿vale? Interesante. Wim Crawell, espacio de debate, y ahí ya lo que queráis. Wim Crawell, como buen modernista que era, quedó bastante impresionado con las tipografías funcionales, es decir, las tipografía futura,
por ejemplo, la tipografía de la Gill Sans. Son tipografías sans serif que él obviamente cogió como referencia muchos de sus carteles, ¿vale? Pero sí que es verdad que tuvo como una especie como de... O sea, la tipografía... él defendía, ¿cómo decirlo?, que la tipografía no debe tener un significado en sí mismo. Por eso le gustaban las tipografías helvéticas y demás. Porque el significado debe estar en el contenido del texto. Por eso le gustaban las tipografías. Porque comunicaban lo que tenían que comunicar y punto. No había ni florituras, ni hostias, ni... O sea, pero te refieres a las tipografías palo seco. O también las Helvética, tipografías Univers. serif también los utilizaba, o no mucho. Bueno, eran las tipografías más utilizadas en aquella época, hasta que llegaron en la época del modernismo las tipografías sans serif, como la Helvética, la Univers o la Gill Sans, entre otras muchas. Y él ha descubierto estas tipografías. Pero él utilizaba una Bembo, una Dido también, No. ¿o no? A eso me refiero. No. Que él solo utilizaba palo seco. Sí. A ver, bueno, en su primer cartel lo vemos. Que Sí, es sí, un sí, tipo de sí. palo seco casi futura, me parece que es, o no, puede ser. no me acuerdo. Pero que era gran defensor de las tipografías modernistas en esta época. Vale. Y en sus obras está, obviamente. Entonces, Crowell, como gran defensor de la funcionalidad, centró su atención en la legibilidad de sus obras. Es decir, únicamente aparecen tipografías. ¿De acuerdo? Entonces, Cata está en la oscuridad penumbra, ¿eh? O Es sea, verdad. está en la puta penumbra, loco. Pues así estás tú en los demás programas. A ver, Hoy le tocó a Cata estar en la oscuridad. hacemos sashimi. Espera, un segundo. Hola, guapar. Ahora te estoy enfocando. Si quieres puedo dejar el móvil aquí, que, No, que no te te enfoque un rato. Si nos va a poner esto... Es que claro, es que no nos brilla el logo aquí, claro. Luego cuando te toca a ti lo apaño, ¿vale? Voy a intentar apañarlo. Vale. Vale, entonces, como gran defensor de las tipografías, gran parte de sus obras beben con tipografías, ¿de acuerdo? Pero llega un momento donde la legibilidad se antepone hasta la estética, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y a él le pasó. Y es donde Crowell se decanta más por la estética. Y dice él, y abro comillas, cuando eres funcionalista quieres hacer las cosas comprensibles, legibles, hacer que tus ideas sean visibles. Me siento modernista y funcionalista, pero la estética siempre se interpone en tu camino. Y eso es la puta verdad. Llega un momento que sí, yo comunico, pero es que visualmente es que no queda estético. Y encontrar ese equilibrio entre quiero hacerlo, entre comillas, bonito, pero Estético y funcional. sí, ese equilibrio es muy complicado de conseguir. Pero Wincaro lo consiguió, obviamente. Lo que pasa es que luego vemos que sus obras, aun siendo defensor de la tipografía, únicamente tipografía, luego con el tiempo fue añadiendo como elementos geométricos de por medio, como líneas, retículas visibles y imágenes también. Claro. En carteles que a lo mejor luego podemos ver. Al final es un apoyo, o sea, no puedes prescindir al 100%. En algunos proyectos sí, si te lo permite que los proyectos solo sean tipográficos, ¿por qué no? Y además quedan muy bien, pero hay veces que Sí. es necesario un cierto apoyo gráfico. Totalmente. Entonces, claro, estamos viendo, o sea, he explicado todo esto. No me he centrado en explicar bien claro en la central del día, luego el profesor en no sé qué caño, no. Me he centrado únicamente en explicar la filosofía que este hombre defendía, que es lo más importante que hay, porque es que hoy en día se está aplicando y se va a aplicar durante muchísimos años, hasta que reviente todo esto. Uno de los Como proyectos... si fuera un apocalipsis, como, No, no. ¡nos vamos a morir! No, Bueno, tarde o temprano. no, digo que no. Digo que reviente todo esto en cuanto a ese tipo de diseño que estamos viendo, Sí. porque está tan manido. Ya. Es un recurso tan habitual coger una... Pero es que es el que sigue funcionando a lo largo del tiempo. Claro, pero al igual que él fue instigador, no, por Dios, Allen. Wow, instigador, digo. Joder, Él tú. fue reivindicador Vamos bien. de su época en cuanto a, objetividad y subjetividad. Claro, cada generación tiene sus detractores. Claro. Y obviamente... Seguramente él en el principio tuvo bastantes. Seguro. y bueno, y seguro que el anterior a él, que estableció lo que él estaba combatiendo, también tuvo lo suyo. Y, Sí, bueno, y esto sí, es sí. un ciclo de vida. Llegará un momento que las tipografías modernistas, con fondos muy puros y muy minimalistas, que transmitan aquello que únicamente el lector quiera leer, pues llegará un momento que no funcione. O que se guarde en el cajón del olvido. Ya. Porque hay Total. otra cosa que lo Claro. sobrepasa. Pero bueno, eso siempre como en todo. Al final siempre hay dos tipos de comentarios. De hecho, encontré en internet, creo que en Wikipedia, que, por ejemplo, había gente como un tal Juven del periódico de Volkskrant que decía que todos los Países Bajos parecían estar diseñados de acuerdo con los estrictos estándares del funcionalismo de Crowell. O sea, al final
influenció demasiado. Pero luego también hay, por otro lado, gente que ha trabajado con Bing Crowell, como Renate Rubinstein, que era una periodista y escritora de aquel momento que colaboró alguna vez con Total Design, que etiquetó a Crowell como el diseñador de la nueva fealdad. O sea, había... ¿What the? Sí, había como... De la nueva fealdad. Otra detractora. Sí, Oh, había un poco de todo, ¿sabes? Se podían dar la mano junto- Qué respetuoso. Sí, pero bueno, la gente es así. No Pero, sé. como oye en Twitter, imagínate que ahí Twitter es muerte, ¿sabes? Que la gente puede opinar por cualquier cosa. Cualquiera puede opinar. No, pero en ese caso, jolines, ¿no? Sí, Es una sí, estética sí. distinta. Y es una persona que ha trabajado con la agencia, me Sí, pero refiero. bueno, Por eso, cuidado, o sea, que- es que, no sé. yo Pero que no- antiguamente no se podía opinar por opinar. Si tú opinabas algo era porque era un periódico, eso era dinero, una imprenta. Hoy en día, no sé, hasta un chimpancé con platillos tiene Twitter. Ya. Y te puede comentar cualquier tipo de cosilla, ¿no? Que digo que básicamente es como, si hoy en día hay opiniones y opiniones, ahí en su día también, ¿no? Y Pero eran más Sí. costosas. mm, Y no opinaba cualquiera. ya. Bueno, Bueno, a ver, cualquiera. En el año 60 y 70 tenías que tener un puesto en un periódico bastante potente como para poder... Para hacer críticas. críticas Ya, pero es y que constructivas, porque eso sí, tenías que tener una columna entera. Eso sí que era estudiar un poco tu crítica antes de soltarla por Twitter con 140 caracteres. ya, pero jolines, o sea, tú ves a algunos que dices, menudo machaque que le están pegando también, y dices, ¿qué tipo de estudios tienes para poder decir, no sé? Hay críticos, Porque, obviamente, claro, pero la hay comparativa acaba ganando la época la época antigua que la de ahora. Ya, Hoy pero en por día ej- cualquier persona reacciona a cualquier cosa Claro. y sin ningún criterio ninguno. Igual suelta el ni se comentario. lo estudian una hora antes de comentar nada. Es como comentarios por impulsos, más que por conocimiento. Y claro, llega un momento que la opinión de una persona se convierte en un culo. Todo el mundo tiene uno, pero eso no quiere decir que me tenga que restregar a la cara. O sea, no, guárdalo, me pongo un calzoncillo y si te quiero enseñar lo pongo bonito. Me lo depilo, otras cosas, no sé. Bueno, es igual. Madre mía. The New Alphabet. Bueno, si puedes darte un poco de prisa, más que nada porque no me va a dar tiempo ¿Media a hora contar. tienes? No, menos de media hora. hijo. No, 26 minutos. Vamos. Ah, vale. Vale, no, ya he terminado. Quería comentar únicamente para mí el proyecto que mejor define a este hombre, que es The New Alphabet. Mm. ¿Vale? The New Muy Alphabet es una de las obras, bajo mi punto de vista, es una opinión completamente personal, a lo mejor no llega a ninguna parte. Es la más destacable de todas, ¿vale? Si la gente busca en Google este proyecto tipográfico, Lo tengo puesto en el de este. en ¿dónde? Notion. Esto, ¿de acuerdo? Es la tipografía, joder, se ve un poco pixelada, pero bueno, Es es lo que igual. hay, es lo que he encontrado. Vale. Esta tipografía, ¿vale? Si la buscáis en Google, encontráis esto, ¿vale? Pero veréis que no es una tipografía, digamos, de todo legible, ¿vale? Porque digamos que esta tipografía no fue diseñada para ser práctica. Esta tipografía fue, digamos, no para ser utilizada, sino para como una especie de manifiesto. Manifiesto para hacer entender que con la tecnología se estaban cambiando todas las normas de siglos de tradición tipográfica que se establecieron entonces. Hasta las letras. Pero ¿por qué pero a entender, o sea, ¿por qué se diseñó este tipo de alfabeto? ¿Por qué tiene una construcción tan rectilínea y unas esquinas seccionadas en diagonal? Por los monitores de tubo. Los monitores de tubo o los monitores TRC, ¿eran TRC? No, CTR, perdona. Sí, algo así Sí, era. la gente, bueno, yo en mi época tenía bastantes. Ahí el píxel no era como el de ahora, era bastante más grueso y la tendencia es que cuando tú trabajabas en ordenador con tipografías es que las S, las curvilíneas se cerraban todas. Se cerraban. Y esta tipografía era como diciendo, vale, voy a hacer una tipografía que se amolde a ese píxel gordo, al tubo. ¿Vale? Y fue esto. Pero, insisto, es un manifiesto. Es decir, lo que se viene está gordo, vas a flipar. ¿Vale? Y para mí es uno de los proyectos más... y de hecho, esta tipografía luego se usó para el disco de Joy Division. Ahora no recuerdo cuál que es el grupo para el disco que no recuerdo. Sí, se llama Joy Division para la portada de Substance en 1988. Y esto fue Peter Saville Associates que utilizó la tipografía. Bueno, dicen que usó una versión como una fuente más estilizada de esta. Sí, hay una fundición que ha hecho la fuente de nuevo, no recuerdo cuál. Sí, se llama The Foundry en 1997 Esa y es. gracias a ellos que digitalizó esta tipografía, ahora se encuentra en el Museo MoMA.
Hay otra tipografía de Wim Crowell, que ahora no recuerdo, que yo la usé el otro día, que la han, digamos, diseñado también otra gente. Ahora no recuerdo cuál. Luego lo buscaremos. Sí. Y esto, digamos, es lo que quería remarcar yo de Wim Crowell. No me quería centrar en sus obras, en no sé qué, sino en su puta filosofía, que es lo que a mí me cambió la vida como diseñador. No me cambió la vida, sino que lo que a mí me han inculcado. Sí. Coño, digo, ¿esto dónde viene? Bueno, pues ¿quién ha establecido esto? Hostia, pues este hombre fue uno de sus antecesores de ese manifiesto que hoy en día usamos como pan y agua. Sí, es Vale. verdad. Bueno, entonces, Gladys, nos ibas a explicar el Total Design, Yo ¿no? me voy a ¿Sí? callar ya un mes. Bueno, pues por mi parte yo os quería hablar un poco más de lo que fue la agencia de Wim Crowell, que se llama Total Design. Y bueno, esta agencia se fundó en el 1963, que para mí es muy fácil de recordar porque mi madre nació en ese año. Hostia. Y bueno, básicamente fue fundado por 3 diseñadores, que evidentemente conocemos a Wim Crowell, Friso Kramer, que era diseñador industrial y diseñador de espacios, y luego Benno Wissing, que era también diseñador de espacios y diseñador gráfico. Pero realmente quien tuvo la iniciativa o quien pensó en crear una agencia fue Paul Squires, que se encargaba de la organización y las finanzas dentro de la agencia, y junto a su hermano Dick. Madre mía, vaya nombre. Sí. Vale, bueno, básicamente esta agencia estaba basada pues en diseño gráfico, diseño industrial y diseño espacial, ¿vale? Y tenían una fuerte creencia en el progreso y en el funcionalismo. Los valores de la empresa, lo que era en el diseño, era la precisión y franqueza, transparencia y claridad, lógica y racionalismo. Evidentemente, ahora que hemos visto la vida de Wim Crowell, se ha aplicado esa creencia o esa ideología y evidentemente se juntó con gente que tuviera esa misma ideología para luego acabar con estos valores dentro de la agencia. Entonces, gracias a todo esto, ayudaron a sentar las bases pues, del desarrollo del diseño en Holanda. Algunos de los clientes que tuvieron fueron Randstad, que estos era una sociedad activa a nivel internacional que básicamente era una empresa de trabajo temporal y de servicios de recursos humanos, es decir, como un Infojobs, un LinkedIn. ¿Vale? También tuvieron de clientes el aeropuerto Schiphol, no sé cómo pronunciarlo. Tuvieron al museo Stedelijk, ¿vale? Que era un museo de arte moderno y arte contemporáneo en Ámsterdam, bastante famoso, y que Wim Crowell hizo gran parte de su cartelería, folletos y tal para este museo. Y luego vi aquí un cliente llamado PTT, y yo digo, PowerPoint, pero no. ¡Hostia! Bueno, es PTX, ¿no? PowerPoint, ¿qué? O PPT. PPTX. No, cuando ¿No era X? la abreviatura de PowerPoint es PPT. X. No. No hay X por medio. No. Vaya, Bueno, no lo sé. La cosa es que me recuerdo las siglas de PowerPoint, pero no. Es básicamente como un correos, pero en Holanda. Ah, hostias. Y nada, básicamente para ellos me fijé que diseñaron nuevos sellos postales, que de hecho si compartes pantalla, Ale, Sí. quiero compartir lo que fue el sello que crearon para PTT, que, bueno, básicamente como podemos ver, a mí me recuerda bastante a una estética de constructivismo ruso, sí. con una tipografía a palo seco, que es como le gusta trabajar Wim Crowell, luego formas geométricas, que ahora mismo no sabría decir un poco qué es. ¿Vosotros lo sabríais decir? No. Ahora mismo no sabría qué. A lo mejor son paquetes. Puede ser. ¿Paquetes? O una cinta. Sí, puede ser. Como una portadora, máquina rara. O bueno, o un paquete. Mira, esto de aquí, la caja de máquina, Amazon sí. abierta, aquí la tapa, y aquí es el objeto que sacas. Pues puede ser. O Es esto que empaqueta. Sí, no sé. sí, puede ser. Una maquinaria, una fábrica de Pero paquetes. es un lo que sello, sea. ¿no? Es un sello. Pero tú imagínate diseñar un sello, qué cosa más pequeña. O sea, Sí. Dios. Y bueno, y destacar los colores, que por eso me recuerda al constructivismo ruso, el rojo y el negro. Y básicamente los sellos que creaban eran más o menos de este rollo. Y también ellos, Total Design, diseñó la nueva guía telefónica, que yo he intentado buscarlo. Incluso me he ido a páginas de segunda mano que vendían guías telefónicas de los años 60, pero era de Inglaterra, de Estados Unidos. No conseguí encontrarlo, si no os lo hubiese enseñado. Pero bueno, Ay, qué pena. es una pena porque así podíamos entender más, pero se ve que la gente no lo recibió bien, esta nueva guía telefónica. Y claro, Vale. si tuviéramos la imagen sabríamos por qué. Bueno, la cosa es que, bueno, aparte de tener estos diversos clientes, que como podéis ver, un poco de todo, museo, empresa, aeropuertos, correos, está guay. Sí. Más tarde, en el 1968, Friso Kramer, que fue uno de los fundadores de la agencia, decidió abandonar y decidió crear su propia agencia
de diseño de espacios. ¿Por qué? Porque los primeros años de Total Design solo recibían como más trabajos gráficos. No había de espacios, que era más lo que estaba él especializado. Sí. Y justamente alrededor de ese tiempo que él se había ido, empezó a surgir proyectos para el diseño de espacios. Y uno de los grandes ejemplos que tenemos es el diseño de interior del pabellón holandés para la Exposición Universal de Osaka, 1970, que es más conocido la Expo del 70. Si puedes darle a la siguiente imagen, a ver qué... ¿Está ahí? Vale, déjalo allí. Claro, yo digo, ¿qué es esto de la Exposición Universal de Osaka? Pues mira, chicos, yo tuve un pequeño problema porque no entendía de qué coño era esta exposición. Porque según Wikipedia, o bueno, Google, dice, la Exposición Universal de 1970 se celebró en Osaka con el nombre de Expo 70. Es una exposición general de primera categoría. ¿Vosotros sabéis qué significa eso? Porque general, supongo que un poco de todo, ¿no? Es que no es sé, que lo me quedé un poco intentamos igual. encontrar antes, pero no contamos. Y ponía una subcategoría de feria mundial, universal, utilizada en ese momento. Claro, yo así digo, ¿pero qué exponen? Que no entiendo. Decidí buscar un poco más y ponía, fue una exposición en la que querían mostrar el gran desarrollo que había experimentado Japón durante los años 60 y la temática era el progreso y la armonía de humanidad. Vale, o sea, la temática y el objetivo se entiende, pero sigo sin saber qué era lo que exponían. Así que me sabe mal porque me quedé hasta allí, no sabía si alguien nos puede iluminar, pero no sabía a qué se refería exactamente. La cosa es que esta exposición era súper mega importante porque se realizó en diferentes sitios, no solo en Holanda, sino que también en Bélgica, Estados Unidos, Unión Soviética, Alemania. Y bueno, un pequeño detalle es en el pabellón holandés, que fue diseñado por los arquitectos Karel Weber y Jaap Bakema, mientras que el interior fue obra de Total Design con Wim Crouwel. El pabellón atrajo a unos 5 millones de visitantes. La entrada holandesa estuvo encabezada por el ex primer ministro Joe Cals y luego un tal Jan Brigman, que era un cineasta holandés, realizó una película para el pabellón holandés. Para que nos hagamos una idea de qué había por allí. Estaba el exministro, pusieron una película, no sé, me sigo sin saber qué exponían. Wow. Y bueno, esto es el pabellón holandés que está representado en un sello en el 1970. Toma ya. ¿Vale? Para que lo Pero veáis. el pabellón holandés tenía ese diseño que estoy viendo aquí del edificio. Sí, si vas a la siguiente imagen podrás ver el edificio que... ¿Ves? ¡Oh! Es este. Dios, qué bonito. Mira, sí. tiene aquí un enlace, el icono del enlace, del link. ¿A dónde? El típico enlace del icono del link, ostras, del sí, enlace. en el edificio parece que hay de la como... cadena, sí. Sí. Pues parece como para cargar el... Ah, también. tipo C. Buenísimo, Cata. El cargador de tipo C, sí. Para las personas del aquí en la podcast, corriente. para las personas del podcast estamos viendo un edificio bastante así como muy Buenísimo. geométrico y justamente Cata ha visto una parte del edificio que le recuerda el conector del tipo C. Claro, pero es que es como si conectaras una grúa a cargar. Es que ese es el conector de los coches eléctricos que nos espera ahora. De hecho, si vamos a la siguiente imagen, Sí. veremos como una especie de papelito en plan que había en esta exposición. No sé qué, había como 200 personas, bueno, un poquito de todo. Pero bueno, que esto era una exposición de Japón, Qué guay, inicialmente. ¿no? Sí. Un trabajo internacional. Sí, o sea que realmente, joder, gracias a esta agencia empezaron a pillar muchos proyectos de afuera. Qué guay. La verdad que muy guay. Bueno, después en la década de los 90, la agencia lo lideró Ben Bosch. Que este hombre no es que fuera un tío de afuera, ya estaba en la agencia desde el principio, desde 1963. Y durante su tiempo liderando, para decirlo de alguna manera, como os he dicho, obtuvieron muchos más proyectos extranjeros y él desarrolló el nuevo logotipo de Randstad. Randstad es uno de los clientes que mencioné anteriormente, Sí. que era la empresa esa tipo InfoJobs, LinkedIn. Vale, pues tenemos el logo que hizo Ben Bosch, es esta. Vale, no sé cómo explicarla. Bueno, para los oyentes. imagínate una R minúscula, pues coges una R, le haces un reflejo y tienes dos Rs. Sí, y al final se produce como una T. Sí. Con un triángulo por en medio en negativo. La verdad es que no sé qué significa, no lo he llegado a investigar o indagar un poco más, pero como podemos ver, lo que es el imagotipo está en blanco y luego el fondo negro, y realmente la identidad antes era blanco y negro, pero actualmente si le das al siguiente, Allen, es lo mismo, pone Randstad abajo y es de color azul. Pero bueno, es que se sigue manteniendo el trabajo de Ben Bosch. Sí. O sea, no lo han cambiado mucho, eso significa que funciona bastante bien.
Luego, en el 2000, la agencia cambió su nombre a Total Identity. Si quieres, Allen, podemos quitar la pantalla compartida. Ah, vale. Y se cambió su nombre en los años 2000, Total Identity. Pero a principios del 2018, Total Identity se fusionó con las agencias Total Active Media y Coden Postma. Y bueno, decidieron volver al nombre que tenían, Total Design, otra vez. ¿Vale? Y bueno, hoy en día lo que es el valor o los ideales que tienen, se trata de la intuición, el plan, la implementación y el resultado. Realmente es la misma combinación de creatividad y funcionalismo que había en el 1963, pero más aplicado a nuestros tiempos. Total Design ahora representa un colectivo creativo donde la tecnología, las comunicaciones y la marca se fusionan para ayudar a las marcas para un visión de futuro a desarrollarse y crecer. Y bueno, básicamente hoy en día pues Total Design es una agencia independiente y multidisciplinar, siempre ha sido multidisciplinar, y su equipo consta de 70 personas. O sea, si vais a su página web totaldesign.com y vais a la parte de... que creo que tengo el enlace allí, en el mismo, si bajas un poco, Allen, y podemos acceder y vemos las personas que hay. Súper interesante porque ves las imágenes de esta gente, su correo, su número de teléfono y su LinkedIn. Y está muy guay, son muy interesantes. En Team, ¿no? About Us. Team. Arriba. Ay, coño. Vete arriba. Team, de aquí. Team. Ahí está. Uy, qué buena. Ay, mira, animación con... Joder. ¿Veis? Esta es todas las personas que está trabajando ahí. Y está muy guay porque, por ejemplo, en los proyectos que tienen, cuando hablan sobre el proyecto, también, por ejemplo, si lo ha llevado una cierta persona, hay una foto de ellos, como en el proceso creativo. Ay, qué guay. Y está guay porque dices, guau, qué guay, porque se nota que lo han hecho ellos, ¿no? Y está súper guay. La verdad es que me ha gustado mucho. Mola mucho cómo comenzó este proyecto de Vin Crowell. Y hasta hoy en día sigue estando. Con camaradas y mira lo que ha evolucionado. Sí, 70 personas trabajando ahí, está súper bien. Hostia. Y además está muy guay porque puedes acceder a sus LinkedIn. Y por ejemplo, ese que pone Eddie Wegman Color Creative Director, pues lo pulsé en LinkedIn y digo, ay, qué interesante, lo voy a seguir. Sí. Es que cuando dijo que le encantaba el color, pues yo digo, ya está, me voy a este. Y no sé, supongo que habrá muchos perfiles súper interesantes que podamos pues, tener como influencia. Bueno, y alguno de los proyectos que he visto que ha sido bastante interesante. Este es bonito. ¿Quién? Está aquí. Glamorous Clients Manager. Es que está muy guay porque bueno. lo destacado, lo naranja que tienen en la página web cada uno, pues es como positivo, bold. Uno se considera bold, una se considera glamurosa. Meticuloso, honesto. ¿Sabes? Dedicada, sí. Y está muy guay. Intenso, es decir, feo. Intenso. Está guay, ¿eh? Bueno. No, la verdad es que sí, es una agencia muy, muy guay. Si queréis, vamos en los proyectos, si vamos arriba del todo, y sí. enseñamos alguno de los proyectos, pero yo os recomiendo ir a su página web y ver si queréis inspiraros y ver un poco. Si deslizamos hacia abajo, Allen, creo que encontraremos, por ejemplo, el de ING, el de la izquierda. ¡Oh, suyo! Bueno, ellos lo que hicieron en este proyecto, que os lo explicaré un poco por encima, yo os recomiendo ir viéndolo. Básicamente es un proyecto enfocado en fotografía, ¿vale? En el cual querían utilizar un claim o diferenciarse ING del resto de bancos, porque los bancos eran como más rollo financiero, más relacionado con eso, ¿no? Y entonces el concepto que han querido usar es hazlo tuyo, más pensado en ti mismo, en crecer, evolucionar, o más bien que tú puedas ahorrar y tal. ¿Ves? Por ejemplo, uno de las imágenes que hay en el proyecto es el fotógrafo de la agencia. Y se ve el proceso creativo. Es súper guay porque dices, wow, mola estas fotos de ver el proceso y ver cómo lo han ido haciendo, ¿no? Y nada, básicamente han querido utilizar imágenes un poco más relacionadas contigo, o que tú te sientas identificado. Y hay una cosa que estoy viendo, que es que en las fotos utilizan mucho el flash, que es como el momento, el instante, sí, ¿sabes? Y las típicas fotos. Y la luz, en plan, ahora es el momento, y como que la luz es como algo muy rápido, muy
Bueno, me recuerda a la técnica que... Bueno, la técnica, ¿no? En los años 2000, diría 5, 10 y tal, que íbamos con la cámara digital y para captar esos momentos... Sí, por eso. Sí, En la discoteca era todo con flash. Sí. Y bueno, han querido como enfocarlo con eso, ¿sabes? Un poquito el tipo de imagen o el tipo de concepto de imagen es un poco más del día a día. De hecho, en este proyecto, hasta hoy en día, a ING les siguen proporcionando imágenes cada X tiempo, según lo que he leído allí, y también de vez en cuando utilizan la IA en este proyecto para poder buscar nuevos conceptos, ¿sabes? Como que lo utilizan como de refuerzo. Ujú. Como decía Sí. la filosofía de... Bacán, De usar las máquinas para... Sí, para porque no tenemos, ayudarnos. exacto, porque no tenemos tiempo. No Correcto. significa Sí. que la IA nos tenga que sustituir, en este caso, pero que nos pueda servir y ayudar, porque al final mira cuántas imágenes tienen Sí. para resolver y ir enseñando a lo largo de tener que darles a ING. Exacto. Luego otro proyecto, si podemos ir hacia atrás, Ale, Sí. que me gustó bastante, es la identidad visual del Museo de Van Gogh de Ámsterdam. Ah, sí. Creo que lo he visto. Mm. Sí, está más abajo. La Más- IA nos va a dominar a todos. La IA. Más abajo. La IA nos va a hacer las cuentas. Ahí, a la izquierda. Ahí. Nos va a hacer las Esa cuentas la es. IA. Pues aquí básicamente ellos crearon la identidad visual del Museo de Van Gogh, ¿no? Y entonces al final, para no indagar y que lo veáis, pues básicamente lo que han hecho aquí es analizar la obra de Van Gogh y al final acabaron en la conclusión de que da igual cuál sea la obra que haya hecho. Hecho pincelada. Exacto. Y al final decidieron utilizar ese recurso. El Qué patrón, ¿no? guay. Exacto, para utilizar un patrón. Y luego también la tipografía seleccionada me Ay, parece súper interesante. Me encanta. Vamos a verlos. Sí, nos vamos a... A ver. A Holanda. O Ámsterdam, que esto está en Ámsterdam. Ah, vale. No, el Total Design. Ay, molaría ir Estaría en la guapo, agencia, ¿eh? ¿eh? Sí, Una sí. visita. Somos, somos comando mosca. Hemos hablado de vosotros. Nos conocemos. Bueno, nosotros os conocemos, vosotros no nos conocéis, pero no pasa nada. Ay, y bueno, yo os recomiendo de verdad ir mirando sus proyectos para inspiraros y todo eso porque está guay. súper guay. Y luego una cosa que me fijé en el logo, que nos quedan 5 minutos para hablar, ¡Hostias! que ya no nos queda casi tiempo, pero que quiero añadir antes de terminar. Bien. En el mismo enlace, Allen, vamos a ese enlace, pues he intentado buscar... Vale, espera. He intentado buscar la tipografía de lo que es Total Design, de su logo. Ah, Y yo vale. digo, será la Poppins, pero no me coincidía. Entonces inspeccioné su página web y me ponía Axiforma Font. Pues si queréis la tipografía lo podéis encontrar en Fonts Hub. Que básicamente es una página web que, bueno, a ver, la estética es muy igual al Pornhub. Y, What? ¿sí? ¿A qué? Pornhub. Pornhub. ¿Qué es eso? O sea, no me meto en Pornhub porque si no nos cierran la cuenta, pero vamos. vale, que es una- Pornhub. Ah, Y ahí vale. se llama Fonts Hub. Fonts. Se nota que desconozco esa web. Sí, sí, sí. Pero bueno, para la gente que tal, pues que básicamente eso, que aquí pueden pillar la tipografía Vale, y toda la vale. familia. Dice aquí Nefixi, menos mal que Cata es pura y casta. Cata es todo fantasía. ¿sí? Claro, yo no entendía de qué se reían y yo en plan... ¿Y No por sé. qué se ríen, eh? ¿La axiforma será? Sí, estaba leyendo justamente eso. No me parece tan gracioso, no sé. Que Y sabrán que ellos no sé. No, Aquí está. pero me parece una idea muy recurrente el tema de Ostras. Pornhub. O sea, Sí, es sí, que, sí. Joder, no Es curioso porque yo digo, voy a buscar a ver si puedo encontrar la tipografía y tal en alguna página como Font Squirrel o Sí, sí, sí. en Fonts Hub, que sepáis que está esta página para el placer tipográfico. Sí, yo creo que lo han pensado algo así. Y bueno, eso ha sido el repaso rápido de Total Design, que la verdad que muy guay y que hasta hoy en día sigue Vale, y presentes. ya para terminar, Mm. si me dejáis, si nos quedan 10 minutos, vamos a enseñar algunos proyectos de Win Crawell, que es el programa, es el programa de Win Crawell, y no hemos visto ni un proyecto suyo, solo... Bueno, de Total Design. correcto, algo hemos visto Eso sí. a lo largo de... Algo hemos visto. Exacto. Pero no al aquí 100%. tenemos proyectos de Win Crawell, Mm. ¿de acuerdo? Vemos que el uso de las retículas... De hecho, creo que Cata subió algunas Sí, imágenes. algunas, pero no pasa nada. Ujú.
Aquí vemos, es que los proyectos que tiene son todos tipográficos. Y es lo que dicen, que su tipografía, al menos lo que intenta es hacer como una tipografía muy modular, ¿sabes? Y está muy guay, o sea... ¿Ves aquí la combinación que ya cogió recursos de imágenes? ¿Ves aquí también? Y también Y de dicen que es métodos muy... visuales. bueno, eso, lo que habíamos hablado del estilo Bauhaus, como estilo también el estilo suizo y todo eso. Sí. Sí. Bueno, bebió mucho de aquello, pero sí que es Sí. verdad que dejó aparte el tema de ser tan dogmático, como Exacto. Claro, como hemos es dicho que antes. Sí. hay que intentar salir un poco de esos esquemas. de Mira, hacer otras este cosas. es uno de los... Este uno alfabeto a mí me vuelve loco. Para mí es uno de los mejores proyectos que tiene, de verdad. Me encanta. Pero vemos que es todo tipográfico. Todo tipográfico. Sí, Y sí. esto, insisto, a todo lo pasado, bueno, sí, eso ya está muy visto, ahora me han ido, pero es que en su época no era nada visto. Claro. Era romper los esquemas y que tras romper los esquemas luego rediseñes Holanda Ujú. en base a 3 o 4 retículas Exacto. de tu estudio, en este caso de Total Design, que es como comenzó realmente y cómo se caracterizó, por unas retículas muy estándar y replicando una a otra. Y decía Crowell, tenemos 2 minutos, buah, perfecto. Y hay un ejemplo muy bonito que dice Crowell, que es que comparaba la retícula o el diseño en retícula con las líneas del campo de fútbol. Ah, sí. Y es que es lo cierto, es decir, si tú tienes un área en este caso, en ese área es inmutable, o sea, no se puede mover bajo ningún tipo de concepto y la magia ocurre dentro de esa retícula. Punto. Qué bonito, ¿eh? Es que es real, es verdad. un ejemplo perfecto de explicar cómo él trabajaba. Esto es tu espacio, aquí haz fantasía. Y ese sistema de retículas es algo muy parecido a que se usa en el sistema web hoy en día. Es decir, tú no puedes hoy en día inventarte, si haces un diseño web y demás, inventarte las cosas. Aquí va una imagen, aquí va una cosa y luego hacer aquí virguerías. Claro. Porque luego en el momento que va el desarrollo, aquellos son todo problemas. No se pueden mover las cajas, esto no se centra, responsive. En parte, eso es bastante... Al final, eso es en parte creativo, porque como que te limitan, ¿y tú qué haces en base a ese espacio, ese límite que te han puesto, ¿no? Y es comerte la cabeza hasta llegar a un punto que dices, wow. Porque hay veces que demasiada libertad puede que... La gente puede pensar que sea muy creativo, pero en verdad a lo mejor no. Te dispersas con facilidad. Es que gracias a... Yo me dispersaba ahora con el de este, mirad, tengo un ojo Vale. luminoso. Es que gracias a Vin Crowell yo aprendí maquetación gracias a él. ¿A Vin Crowell? Claro. Pues el tema de 12 columnas, el tema de maquetación, de decirte, no poner una encima de la otra, tener limitaciones. Y en base a esas limitaciones, haz tu magia. Y, joder, gracias a él aprendí, digamos, a Es que maquetar se en pueden este sacar caso. cosas muy creativas teniendo limitaciones. Sí. O sea, que al final no es realmente tan opuesto, sino que pueden ir de la mano. Exacto. 10 segundos. Así que nada, chicos, esto es todo. Ha sido muy bonito hablar con Sí, Vin Crowell. sí, la verdad. Muchísimas gracias No. por estar por aquí. Sí. Nos vemos en el próximo programa. ¡Os queremos! ¡Adiós! ¡Guapos! Adiós, ¡Guapos! gracias. ¡Guapos!